Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Segunda de Reyes, capítulo 6. Pero antes sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado Jehová, por este día, por tu amor, por tus bendiciones. Bendito seas y alabado sea tu nombre. Gracias por darnos un día más para poder disfrutar de tu hermosa creación. Un día más para poder ver el cielo, el sol, la vida, Padre. Un día más para poder darnos cuenta de nuestros errores y poder reivindicarnos. Poder darnos cuenta de nuestras faltas para no volver a cometerlas, Padre. Un día más para poder glorificarte, adorarte, alabarte, agradecerte, bendecirte, adorarte, Padre. Porque todo te lo debemos a ti, porque sin ti no somos absolutamente nada. Bendito seas por siempre, Señor. Guíanos con tu Espíritu Santo en todo momento. Ayúdanos a ver las cosas con claridad, a hacer tu voluntad, ponerte siempre primero, Padre. Y te pedimos todo esto y que nos ayudes con el entendimiento de tu palabra para atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días de nuestra vida diaria. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien amigos, ahora sí estamos listos para empezar con nuestra recopilación. Entonces, como vemos, Eliseo tenía un grupo de profetas a quien él enseñaba, ¿verdad? Entonces, estos aprendices obviamente tenían sus dormitorios y al parecer había un dormitorio, habían los dormitorios que eran muy pequeños, ¿no? Entonces dice, uno de los aprendices le dijo a Eliseo, el dormitorio, como puede ver, es muy estrecho. Díganos si podemos edificar uno nuevo con madera traída de junto al río Jordán. Y Eliseo pues dijo, muy bien, iré con ustedes. Y así lo hicieron. Y cuando estaban cortando el árbol, ¿verdad? Los troncos de madera, a uno de los chicos se les cae el hacha en el río. Y se desesperó porque el hacha no era de él, sino era un hacha prestada. Y sabemos que cuando son nuestras cosas, pues si se pierde, no importa, son nuestras, no pasa nada. Pero era prestada, tenía que devolverla. Y se sintió muy mal que esto había pasado. Entonces inmediatamente gritó y dijo, Señor, gimió, era prestada. ¿Dónde cayó? Preguntó el profeta. Y el joven le mostró. Eliseo entonces cortó una vara y la lanzó en el agua, y el hacha subió a la superficie y flotó. ¡Wow! ¡Qué tal milagro!, ¿verdad? Pero todo lo que Eliseo hacía era gracias a la gloria de Dios. Dios permitía que estas cosas sucedieran porque Eliseo era un hombre de mucha fe. Tómala, le dijo Eliseo, y él la tomó. Y así fue, ¿verdad? Entonces acá nos dice más o menos, igual que en el anterior capítulo, los milagros que Jehová hizo a través de Eliseo. Luego dice, una vez en que el rey de Siria estaba en guerra con Israel, el rey de Siria era el rey Ben-Hadad, les dijo a sus oficiales, movilizaremos nuestras tropas a este lugar, diciéndoles el nombre. Inmediatamente Eliseo advirtió al rey de Israel, no vayan a ese lugar, y les dio el mismo nombre que el rey Ben-Hadad había dicho. No vayan a tal lugar, le dijo, porque los sirios están poniendo emboscadas contra ustedes ahí. Entonces el rey envió algunos exploradores para ver si Eliseo tenía razón. Obviamente tenía razón, porque lo que Eliseo decía es lo que Jehová le estaba diciendo, ¿verdad? Eliseo era simplemente un instrumento de Jehová para poder avisar, decirles, comunicarse. Entonces, obviamente esto era cierto. Pero siempre, como nosotros a veces somos humanos terrenales, muchas veces necesitamos ver para creer, lo cual no debería ser así. Nosotros debemos aprender a confiar, ¿verdad? No necesitamos ver para creer, porque eso se llama fe. Se llama fe. El saber y estar seguros
sobre que algo va a suceder aunque las cosas se vean tan difíciles. Eso es fe. Y eso es algo que debemos tener, y nuestra fe cada día debe ser más fuerte, porque nuestros problemas, las dificultades, las enfermedades no son más fuertes que Jehová Dios. Nada es más fuerte que Él. Y no hay nada, no existe nada imposible para Él. Así que si tenemos fe, todo es posible. Si ponemos a Dios primero, si lo amamos de verdad, si hacemos su voluntad, si somos fieles a Él, a nadie más, ¿verdad? Entonces, bueno, el rey Acab mandó a sus exploradores para ver si era cierto lo que tenía Eliseo, y obviamente confirmó el hecho, tal y como Eliseo lo había dicho. Se confirmó el hecho y así se salvaron de un desastre, porque los hubieran podido matar inmediatamente, porque el otro tenía todo listo y preparado justo para que ellos vengan y fueran aniquilados. Y esto no ocurrió solo una vez, sino ocurrió varias veces en que Eliseo les advertía que no vayan, y así ellos lo hacían, no iban. De esa manera fueron salvados, ¿verdad? Gracias a Eliseo, perdón. Y por lo menos vemos que el rey escuchaba a Eliseo y obedecía, ¿no? Claro, mandaba a sus exploradores para asegurarse, pero obedecía, que es lo importante. Entonces, el rey de Siria, obviamente, asombrado, convocó a sus oficiales y les preguntó: ¿quién de ustedes es el traidor? Obvio, ¿verdad? Si yo no le digo a nadie, solamente hablo con mis oficiales en forma discreta, privada, ¿cómo es posible que Eliseo y el rey sepan lo que voy a hacer, dónde voy a atacar? No había forma que él pudiera entender. Pero obviamente nosotros sabemos que hay un Dios que todo lo sabe, que todo lo ve. Y es él el que se cargaba de avisarle lo que estaba sucediendo. Ese mismo Dios que nosotros oramos, ese mismo Dios que nosotros alabamos, a ese mismo Dios que nosotros seguimos, el Señor de los ejércitos, ¿verdad? Entonces dijo: ¿quién está traicionando? Ninguno de nosotros, contestó uno de los oficiales. Eliseo el profeta le dice al rey de Israel las mismas palabras que tú hablas en lo más privado de tu recámara. Entonces le dijo: quien que le decía todo el rey era el profeta Eliseo. Entonces el rey dijo: vayan y averigüen dónde está, enviaré soldados para que lo tomen preso, exclamó el rey. Entonces le llegó el informe que estaba en Dotán. Una noche, dice, el rey de Siria envió un gran ejército con muchos carros, caballos, que rodearon la ciudad de Dotán. Cuando el siervo del profeta se levantó al día siguiente temprano y salió al exterior, vio las tropas, los caballos y los carros por todo el lugar. Él, al ver eso, el siervo se asustó, le dio miedo. Pero tenía que asustarse. Era el siervo de Eliseo. Sabe que hay un Dios que los cuida, que los protege, y que no tenía que tener miedo. Muchas veces quizás eso nos pase también a nosotros, frente a alguna enfermedad, frente a algún problema, frente a alguna circunstancia. Nos asustamos, nos da miedo, pero ¿debemos asustarnos? ¿Debemos tener miedo del mañana? ¿Tenemos que asustarnos en lo que va a pasar más adelante? No. No tenemos por qué asustarnos, no tenemos por qué tener miedo. Para empezar, Dios nos quiere personas valientes, fuertes. ¿Y cómo no ser fuerte y valiente cuando lo tenemos a Él? Cuando tenemos al Dios Todopoderoso, quien creó todo, quien es dueño absoluto de todo, de nuestro lado. ¿Debemos tener miedo? Claro que no. Dios solo nos pide que lo amemos, le seamos fiel, que seamos obedientes a lo que Él nos pide. Eso es todo. Y eso nos va a ayudar a sentirnos en paz, a vivir tranquilos, porque estamos haciendo la voluntad de Dios, porque estamos actuando correctamente. Y encima Él nos bendice por eso.
Oh, tenemos un Dios tan maravilloso que aunque no lo merecemos, Él nos ama tanto. Entonces, luchemos cada día por hacer la voluntad de Dios. Esforcémonos cada día por hacer su voluntad, por acercarnos más a Él, por conocerlo más, por darnos cuenta de nuestra necesidad espiritual, que sin Él no somos nada. Y con Él lo tenemos absolutamente todo. Entonces, no nos preocupemos del mañana, porque el mañana está en las manos de Dios. Ocupémonos hoy día en tratar de ser mejores seres humanos, mejores cristianos, mejores siervos de nuestro Dios, poniéndolo siempre primero. Entonces, dice, le dio miedo al siervo y fue corriendo donde Eliseo y le dijo, ¡ay, Señor mío, qué haremos ahora! Lloró ante Eliseo. ¿Qué dijo Eliseo? No tengas miedo, le dijo Eliseo. Nuestro ejército es mucho mayor que el de ellos. Estamos con Dios, ¿verdad? Porque hay que tener miedo. Entonces Eliseo oró porque sabe que Dios estaba ahí con él. Jehová le dijo, ábrele los ojos para que vea. Y Jehová le abrió los ojos al criado, y éste vio que estaban rodeados de caballos y carros de fuego. No estaban solos en la montaña, porque ahí estaba Jehová, porque Dios estaba con ellos. Y había caballos y carros de fuego protegiéndolos. No iba a pasar absolutamente nada. Y eso se llama fe. Confiar en el Dios Todopoderoso. Dejar todo en sus manos. Porque Él es más fuerte, más poderoso que nosotros, simples humanos imperfectos. ¿Verdad? Entonces, Eliseo oró. Cuando el ejército, cuando el ejército, entonces oró, el siervo vio, y cuando el ejército sirio comenzó a acercarse, Eliseo oró nuevamente y dijo, Jehová, haz que queden ciegos. Y quedaron ciegos. Entonces Eliseo salió y les dijo, se han equivocado de ciudad, síganme y los llevaré ante el hombre que andan buscando. Y los condujo a Samaria. En cuanto llegaron, Eliseo oró y le pidió a Jehová que le abriera los ojos y les permitiera ver. Dijo Jehová, ábreles ahora los ojos y permíteles ver. Jehová lo hizo y se dieron cuenta que estaban en Samaria, la capital de Israel. Cuando el rey de Israel los vio, le dijo a Eliseo, ¿y ahora qué hago? ¿Los mato? ¿Los debo matar? Pues Eliseo dijo, no. ¿Acaso nosotros matamos a los prisioneros de guerra? Dales de comer y de beber y envíalos de regreso a su tierra. Y así lo hizo el rey. Hizo un gran banquete para ellos y los envió de regreso a su tierra y a su rey. El rey se había quedado, ¿qué? En vez de matarlos, los alimentan y me los mandan. Después de esto, los sirios dejaron tranquila la tierra de Israel por un buen tiempo. Pero lastimosamente, los seres humanos somos tercos y ahí vamos una vez más, una vez más, una vez más. ¿Qué pasó? El rey Ben-Hadad de Siria reunió su ejército y puso sitio a Samaria. Lo sitió, no dejaba que nadie entrara ni salía. Al suceder esto, pues no podían entrar los comerciantes, no podían entrar los alimentos, la comida, ni tampoco salir. Nadie podía salir a comprar. ¿Se imaginan qué terrible? ¿Qué momentos tan difíciles debieron haber vivido estas personas en Samaria, verdad? Al poco tiempo, la cabeza de un burro, dice, se vendía por casi 1 kilo de plata y 1/3 de litro de estiércol de paloma por 60 gramos de plata. El estiércol de paloma, 60 gramos de plata. ¿Pueden creerlo? Momentos muy terribles que estaba pasando la ciudad de Samaria.
tiempos de mucha hambre, de mucha pobreza. No tenían qué comer, estaban desesperados. Y lastimosamente, eso los llevó hasta el canibalismo, la desesperación de sobrevivir y de comer, ¿verdad? Qué terrible. No podemos juzgar, porque Dios nos libre. No estamos en los zapatos de estas personas. Y Dios nos libre de pasar estos momentos de tanta hambre que debe ser tan desesperante. Un día dice que el rey de Israel caminaba sobre el muro. Una mujer lo llamó: «Auxilio, Señor mío, mi rey». «Si Jehová no te ayuda, ¿qué puedo hacer yo?», le contestó el rey. «No tengo comida ni vino para darte». «¿De qué se trata?», le preguntó el rey. Y ella le dijo: «Esta mujer me propuso que nos comiéramos a mi hijo un día y el suyo al día siguiente. Cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Pero al día siguiente, cuando yo le dije: ahora nos corresponde comernos a tu hijo, ella lo escondió». Cuando el rey oyó esto, rasgó su ropa. Cuando en ese tiempo rasgaban su ropa, era una forma de demostración de dolor, de sufrimiento, de pena. Y al haber escuchado esto, me imagino que va a haber sido muy terrible para el rey y para nosotros que estamos escuchando. Qué terrible, qué horror, se diría, ¿verdad? ¿Cómo una madre puede dejar que pase eso? Entonces, quizás esta mujer se dejó llevar por la otra para hacer eso. Que esto nos enseñe a no cometer esos errores. Claro, la otra mujer lo pensó mejor y dijo: no quiero que se lo coman a mi hijo. Y se lo escondió. Eran momentos de desesperación, momentos terribles, que la gente pasaba hambre, ¿verdad? También sé que algunas veces, cuando nacían los bebés, se comían quizás las placentas por el hambre que tenían, ¿no? Bueno, el rey se rasgó su ropa de dolor, de sufrimiento al escuchar lo que la mujer le había dicho. Y dijo: «Que Dios me mate si no hago ejecutar a Eliseo este mismo día». Estaba lleno de dolor y de mucha cólera el rey. Eliseo estaba sentado en su casa con los ancianos de Israel cuando el rey lo mandó a buscar. Pero antes de que llegara el mensajero, Eliseo le dijo a los ancianos: «Este asesino, por el rey me imagino, ha enviado a un hombre para que me mate. Cuando él llegue, cierren la puerta y déjenlo fuera, porque su amo pronto vendrá tras él». Y así fue. Eliseo aún estaba diciendo esto cuando llegó el mensajero, seguido por el rey. «Jehová ha causado toda esta aflicción», dijo el rey. «¿Por qué he de esperar ayuda de él?». En parte lo que estaba diciendo el rey era cierto, porque Jehová permitió que esto sucediera. Pero sabemos que todo tenía una razón y un propósito. No sabemos qué fue lo que sucedió, pero nos imaginamos que, si ustedes se acuerdan, este rey hacía idolatría, que estas personas que estaban acá estaban alejadas de Dios. Entonces, puede que esa sea una de las razones en que Jehová permitió que todo esto sucediera. Entonces el rey estaba muy dolido y dijo: ¿qué he de esperar ayuda de él? Y obviamente sí, pero debemos esperar la guía y la ayuda de Dios, pero también ser obedientes a lo que Él nos pide. ¿Cómo podemos estar adorando una imagen y luego pedirle a Dios que nos ayude? ¿Cómo puedo estar clavando un cuchillo a mi hermano y luego pedir a Dios que me ayude? Entonces, nuestras acciones tienen que demostrar que lo amamos a Dios de verdad y que lo ponemos primero. Demostrarle a Dios cuánto lo amamos, y Él nos cuidará y nos protegerá y nos guiará. Pero si estamos dándole la espalda a Jehová, si estamos adorando ídolos, si estamos inclinándonos ante imágenes, ¿estaremos haciendo lo que a Dios le agrada? Obviamente que no. Y por el contrario, nos estamos alejando de Él. Y cuando nos alejamos de Él, pues Dios no nos puede cuidar.
Pero bueno amigos, hasta acá llegó nuestra recopilación. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta o algo que quisieran saber sobre lo que acabamos de leer, por favor no duden en poner en sus comentarios. Gracias y que tengan un maravilloso día y que Dios los llene de muchas bendiciones. Adiós.